Hola, hola a quienes se conecten en este momento o más adelante. Este live es secuencia de ayer. Les presento a el hombre que muy gentilmente fecundó el vientre que trajo a este nene. Es decir, mi padre. Moisés Bernal, también conocido como Monchito. Y bueno, para quienes se vayan a conectar ahora o más adelante, bienvenidos, bienvenidas. Esto es un proceso de autosanación, esto es un proceso de autorreconocimiento. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de los diálogos, por medio de volver a la familia y observar desde la familia. Entonces les presento a mi papá. ¿Cómo estás? Bien, hijo, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Gracias, papito. Si ustedes ven que habla así, es porque el hombre es artista. Entonces ya tiene instaurado el chip de hablar así y decir hola, ¿cómo están? De ahí fue que saqué el hola. Bueno, sí, ya hay costumbres, ya hay hábitos creados y el camino lo va haciendo uno realmente. Pues resulta que mi papito tiene una particularidad que ustedes se van a ir dando cuenta conforme en este live. Suelo, hola, ¿cómo estás, Nia? Suelo decir, y a todos los que se van conectando, a todas las que se van conectando, bienvenidos. Suelo decir que somos la suma de muchas cosas, de muchas expresiones, pero eso implica también que en el origen de lo que somos como humanos en este tiempo somos la suma de muchas cosas, de muchas facetas. Estamos impregnados de alguna manera o atravesados por las personas con las que compartimos nuestra historia, a las personas que amamos. Acaban de decir que qué bellos. De ahí saqué que qué ¿Cómo? bellos. De aquí saqué la belleza. El mix. Entonces, la idea es que si ustedes quieren ir preguntando, igual yo voy a ir haciendo preguntas que son propias de mi proceso de sanación de historia. También ustedes siéntanse libres porque una cosa es lo que se ve en los videos, ¿no? Que es como una síntesis de lo que se siente, de lo que se reflexiona, y otra cosa es el ser humano en su vida cotidiana. Y eso es un poquito esto, humanizar al ser espiritual. Eh, Papito, entrando así al grano, es que aquí es diferente. Iba a decir que cómo fue el proceso de fecundación de este bebé. No, pues, A la carrera. bueno, pues yo quisiera como explicarles, pero ya entenderán de que Bueno, eso eh, sí, le aclaro, fue con mucho amor, bastante definitivamente. y mientras mi mamá estaba en gestación, ¿cómo era ese vínculo tuyo con este bebé? Bueno, de todas maneras, comienzo diciendo de que lamentablemente siempre he estado lejos, siempre he estado ausente y gran parte de la lucha, el esfuerzo, el sufrimiento le tocó enfrentarlo a tu mamá prácticamente sola. ¿Durante los 9 meses? No, 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 No en el nacimiento, sino en el proceso de gestación. Pero no, con ella ya se habló de eso, pero el tuyo, ¿cómo fue ese proceso tuyo? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Mm, pues tu mamá me comentó de que tenía un atraso y me dice, ¿qué hacemos? Ya tenemos la niña y bueno, eh, siempre la situación estaba un poco difícil, un poco dura. Entonces tu mamá me dijo de que como que no era momento, le dije, no se preocupe, que siempre habrá cómo sacar adelante a los hijos. ¿Sí? Tú siempre te das cuenta que a mí me encanta, me gusta el estilo paisa de familia. ¿Sí? ¿Cómo lo describirías tú? Porque hay muchos que no son paisas. Familia, eh, una familia numerosa, Okay. ese fue mi gusto, quise tener una familia numerosa, siempre el papá y la mamá ahí luchando por sacar adelante a sus hijos. ¿Sí? Entonces cuando ella quedó en embarazo, ella se preocupó un poco y yo le di confianza, le dije que no se preocupara, que, que teníamos la niña y si había que luchar un poco más,
luchábamos un poco más, pero que íbamos a sacar adelante nuestra familia. Entonces, siempre se tomó con mucha fortaleza, con mucho valor, siempre hubo mucho cariño entre tu mamá y yo, mucho diálogo, mucha comprensión, no entramos en disputas, en, en alteraciones, en hablarnos duro, nada. Siempre como que dialogamos y ella preocupa, no te preocupes, vamos a esforzarnos, vamos a luchar y vamos a sacar nuestra familia adelante. Durante los 9 meses siempre la consentía bastante, bastante y hubo pues muchas manifestaciones tuyas porque yo me recostaba al borde de la cama a consentirla y te empezabas a patear como diciendo, papá, déjeme tranquilo. Sí. Ah, ok, montador. Sí, sí. Aquí voy a hacer un paréntesis para ponerles un poquito en contexto a quienes vayan a ver esto. Una de las líneas espirituales, metafísicas, místicas, más fuertes, se la heredé a mi padre justamente. Y sé que eso es de linaje, porque mi abuelo también venía de la misma línea. Y eran buscadores muy fuertes de todo lo que tenía que ver con lo espiritual. ¿Cómo fue el relacionarte con el bebé que estaba en gestación y la espiritualidad? ¿Cómo es ese vínculo del conectar lo espiritual con un bebé que está en gestación? Pues a mí me tocó por cuestiones de hermanos de mi padre, que era un médico homeópata, y él era muy metido con Rosacruz. Existía ese movimiento Rosacruz de Oro. Y él me hacía llegar a los libros a mí. Yo desde muy pequeñito empecé a meterme en este campo espiritual, sumándole que mi madre me regaló una Biblia y yo era bastante dedicado a la parte espiritual. Siempre quise aprender mucho, siempre quise dar mucho de mí en ese campo espiritual. Entonces, para mí idealizaba mucho esa presencia, ese embarazo. Ese embarazo, y había un momento en que me erizaba, pues, el hecho de sentirle, tocarle la barriguita a tu mamá y sentir ese movimiento, ¿sí? Porque era un movimiento fuerte realmente, pero era como para mí, diría yo, como idealizaba, era como una fantasía muy especial realmente. Esto y yo lo sentía siempre como que llegaba, era un ángel. Era lo que yo sentía, como que era un ángel lo que llegaba, y yo miraba cuando nació la niña, después cuando tú venías ya en el proceso de gestación, pensaba en eso, en que era un ángel y sentía miedo. ¿Por qué? Yo sentía temor, que de pronto yo no supiera guiarlos. Okay. Sí, era como un temor de que de pronto yo hiciera mal las cosas y no supiera cómo enfrentar eso cuando los hijos llegan, y que no sepa cómo corresponder de la manera adecuada. Era un temor realmente, era un temor, era una felicidad sumado al gran amor que ha existido entre tu mamá y yo, ¿sí? Que siempre fue un lazo muy fuerte, pero yo sentía ese temor de enfrentarme a esa parte de la vida. Ok. Tú me has contado algunas historias sobre que hacías meditación al lado de mi mamá mientras estaba durmiendo en embarazo, y que pasaba algo muy particular. Me gustaría que profundizaras un poco sobre esto. Sobre todo un momento muy en especial es que a mí me gustaba hacer relajación y yo empezaba a sentir la sensación de levitación, que sentía que la cama iba bajando y que iba subiendo. Sí. Tenía esas sensaciones. Y en alguna ocasión, pues tu mamá estaba dormida. Ajá. Eran más o menos las 8 de la noche. Tu mamá estaba dormida con la barriguita
hacia el borde de la cama. Y yo me recosté ahí, pero yo tenía muchas ganas de hacer mi relajación, ¿sí? Y empecé a hacerla sin pensar en nada realmente. Sin expectativas. Sin expectativa. Yo solo quería hacer mi relajación, no más. Ajá. Era muy agradable esa sensación para mí, sentir esa sensación de relajación, porque sentía como levitando. Entonces la hacía cuando llegaba del trabajo, me gustaba recostarme y hacer eso. Esa noche me recosté, estaba tu mamá ahí, no la toqué para nada, solo que al recostarme, pues yo hacía contacto con la barriguita de ella. Ujú. ¿Sí? Me recosté y empecé a hacer mi ejercicio y no se demoró, digamos, un minuto, que yo empecé a hacer, siempre hacía una oración y empezaba a relajar mi cuerpo. Pues tú te agarraste a patalear. Yo sentí una sensación que bajó una fuerza muy fuerte, como un rayo de luz, y se metió en usted. Se metió en la barriguita de su mamá. Ok. Entonces, digo exactamente lo que sentí. Ujú. Primero, me causó molestia que no hice mi relajación. Ok. Me causó molestia que no hice mi relajación, que usted pataleó muy fuerte, pero sentí que un rayo de luz se metió en usted. Se metió en la barriguita y usted siguió pataleando y era muy fuerte y yo sentía como que brillaba ese estómago. Okay. ¿Sí? Entonces hubo un momento en que ya como que puse mi mente en su lugar. Uh-huh. Y dije, uy, aquí pasa algo muy importante. Lo que yo quería para mí lo ha recibido mi hijo. Y es muy posible que él tenga muchos más beneficios de los que yo he tenido, ¿sí? Que era esa iluminación divina. Yo inclusive, lo digo sinceramente, sentí como una frustración en mí. Envidia. Sí. Envidia. Sentí como una frustración, como una envidia, porque tú recibiste toda esa fuerza y la recibiste tan grande, pero yo no lograba captar. Okay. ¿Cierto? Yo, de pronto uno muchas veces ignorantemente actúa en momentos, en un momento impredecible, ¿cierto? Okay. Se presentó una situación y yo como que no la supe enfrentar, como que me sacó de contexto y no pude canalizar exactamente lo que estaba sucediendo ahí. Entonces ya con los días empecé a sentir una alegría, mucha alegría. Te aseguro de que yo quiero mucho a mis hijos, bastante, pero contigo he tenido una conexión rara, muy rara, ¿sí? Porque he sentido que la fuerza que yo quería para mí, tú la recibiste. En cuanto a lo espiritual. En cuanto a lo espiritual, ¿has visto un vínculo ahí? Sí, bastante fuerte. Este señor canta divino, ciertamente eso no llegó acá. Vamos a oxigenar un poquito de esto. Tararéate una cancioncita ahí como para que ellos escuchen ese don tan bonito que tienes. Bueno, mi profesión es esa, es la música, es cantar. Me gusta cantar y lo hago con mucha emoción. Muchas veces, si no me contratan, yo me voy a cantar gratis, porque es algo que me fascina, me gusta y disfruto. Pues, bueno, así como a capela. Tú que has vivido junto a mí por tantos años, dime qué piensas cuando ves mi pelo blanco, ahora que la juventud se va y nos hacemos viejos. Dime si tú has sido feliz o te he fallado.
Pues yo me siento muy orgulloso de la voz que tienes y ese don tan hermoso que te ha dado el cielo. Gracias por compartirlo con el mundo. Bueno, es un campo, digo yo, bastante difícil. Este campo de la música es un campo muy difícil porque iguales, vengo de unas raíces donde, donde siempre está ese poder de Dios, eso divino, pero también heredé de mi padre y de mi madre ese don de cantar, de un grupo de hijos. A mí me quedó eso y yo lo tomé como mi profesión. Lo enfrenté como mi profesión independientemente de cómo me vaya, bien o mal, pero lo acepté para mi vida como mi profesión y la verdad quisiera morirme en mi ley. En un escenario Sí, cantando sí. o cantando con un grupo de amigos, o sea, Sí, desde sí, que estés cantando, sí, que ahí sí, llegue. sí, sí, que es lo que me gusta hacer y bueno, es algo que me nace. Este pedacito que les tarareé es una de mis letras. eh, Tengo unas 55 letras registradas en Saico de mis composiciones. Eso yo les explico a los que están aquí, muchos no son de Colombia. SAICO es derechos de autor aquí en Colombia. Están registrados con derecho de autor. Eh, eso me parece muy especial porque justamente ese es uno de los puntos del masculino. La energía masculina en su irradiación tiene por defecto la necesidad del reconocimiento, del ser visto, del ser reconocido como tal, agradecido por lo que se es. Entonces, esta es una forma en que yo muestro al mundo a aquel que me ayudó a venir acá y sanar esa historia que siendo un bebé se marcó en ese corazón. Claro. ¿Sí? Porque todo esto que se está haciendo es sanación. Muestro al hombre del que me siento orgulloso de que sea mi padre, que dio la semilla para que yo estuviera acá y que con esa gallardía y esa valentía que decidió asumir una profesión que es retadora en toda línea, Sí. se mantiene y dice yo me muero y me muero en mi ley, pase lo que pase. Y lo digo porque muchos padres sienten eso que tú, miedo o el sentir que no son suficientes, que alguien más puede más. Ese es un temor muy marcado en el masculino, que a veces se refleja en fortaleza para demostrar que aquí no pasa nada, ¿sí? Y cuando estoy haciendo sesiones me doy cuenta que es gran parte del dolor del masculino aceptar esa vulnerabilidad y darse cuenta que todo lo que ha hecho ha sido lo mejor, que cada paso que ha dado ha sido justo lo necesario, lo que ha sido necesario para llegar a donde hemos llegado. Así que mundo, este hombre que está aquí es la semilla que me trajo a este mundo. Te honro y te agradezco por eso, por la sabiduría de tus acciones, aun cuando a veces no hubiera sabiduría en ellas, había sabiduría, porque eso me forjó para ser quien soy. Pues Te amo. yo agradezco tus palabras, me fortalecen también, pero me siento muy contento que a pesar de, de los años que tengo el gusto de tener a mis hijos unos personajes barbados, formados, ya con su carácter y su personalidad. Y cuando yo los cargaba o los quería mimar y consentir, ahora es muy extraño que ustedes me consientan a mí. Me siento muy extraño y cuando estoy por ahí sentado
y ustedes llegan, me abrazan, me consienten. Yo me siento, sí, como extraño, si era yo el que los quería cargar, mimar, consentir y estar muy cerca de ustedes. Ahora ustedes están cerca a mí. Yo les doy las gracias. Aquí está pasando algo muy especial, muy lindo. Voy a leer algo que te escribo por aquí. Gracias, gracias. Cantar llega al corazón. Resulta que hoy mi padre está cumpliendo años. ¿Sí? Cuando uno cumple años es un símbolo de que hoy naciste. Y hoy en tu nacimiento yo llego y te cojo así en modo Simba, Rey León, y te presento aquí a mi padre. Ah, nacido, ¿no? ¿Sí? Porque todo lo que estamos haciendo aquí es un acto de psicomagia, es simbólico, es una sanación profunda del alma. Entonces vamos a sanar diferentes historias. Y te agradezco que te permitas estar aquí. Que esta sanación le va a ayudar a muchos otros a reconciliarse diferente con su historia de vida. Sí, me parece práctico, bonito. Y bueno, gracias a ti que abres este canal quizá para llevar un mensaje o para uno relajarse y contar su historia que yo a nadie se la cuento. Muy bien. Resulta que tú tocaste un tema y por eso hice una pausa que era significativa para poder entrar de lleno, porque sé que es un tema sensible para ti, y es la relación con la muerte. Sí. Y entonces, en la muerte hay muchas trascendencias. Y hoy que estábamos charlando, me di cuenta que no solo yo estuve muchas veces cerca de la muerte siendo un niño, sino que eso también venía por tu lado. Sí, claro que sí. Porque, mal no recuerdo, decías, no pensé que fuera a llegar a grande, yo, porque varias veces estuve muy enfermo. Claro. Y hoy contabas que desde los 6 meses ya te habían pasado cosas a ti. Sí, siendo... Cuenta un poquito de esas historias donde tú estuviste cerca de la muerte. Pues, digamos, los primeros 6 meses. Primero, vivíamos en una finca. Mis abuelos son de Sevilla Valle, una región cafetera. Ahí fue mi niñez, ahí nací. Entonces había una finca muy grande de mi abuelo, donde estaba con mi madre y con mi padre. Y así al solecito temprano me colocaron, le pareció muy bien a mi mamá colocarme que recibiera los primeros rayos del sol en un canasto. Me metí en un canasto con su cobijita y su almohadita ahí. Y mi mamá dio la vuelta hacia la cocina y llegó un toro y me enganchó. Entre otras cosas eres Tauro. Sí, llegó un toro, se dio cuenta mi mamá, ¿no? Llegó un toro y me enganchó y salió hacia el monte con el canasto, pero en el canasto iba el niño. ¿Sí? Ah, bueno, miren, el canasto, el toro, el joven se llama Moisés, el abuelo se llamaba Moisés, y el bisabuelo Moisés. Sí. Okay. Hago un paréntesis. Mi abuelo murió muy joven, aunque una persona menos de 33 años y tener 10 hijos, eso es mucho. Le pegó, pero en sí, sí, realmente fue... pero él murió muy joven. Resulta que mi padre no llegó a los 33 años. ¿Sí? Okay. Por un accidente también. ¿Sí? Mi papá murió menos de 33 años. Entonces, cuando yo estaba niño, me ponía a pensar que la muerte era en cualquier momento. Y yo le decía a mi mamá, mamá, y si uno tiene que morir para que estudia. Sí, era lo que yo le comentaba. ¿Y para qué estudia uno si uno se va a morir? Y crecí con ese problema de inseguridad. ¿Qué edad tenías cuando falleció el abuelo? 6 años. 6 años. Y tenía 6 meses cuando el toro. Sí. No, eso fue antes de los 6 meses,
porque de 6 meses íbamos de regreso de la finca al pueblo. Ok. Y íbamos en un campero, en un jeep, y el jeep se volteó. Ujú. ¿Sí? Y resulta que al dar la vuelta, el niño se quedó ya, Dentro del jeep. no, dio la vuelta, el niño estaba debajo. Ok. ¿Sí? Entonces fue una segunda opción realmente de que Ujú. hubiera muerto, porque todos lograron salir, pero el niño estaba, claro, sabía que enderezarlo para poder sacar el niño. ¿Sí? Ok. Entonces eso fue una parte muy dura. Hay una parte que yo sé que es sensible, pero ayuda a sanar esa óptica. ¿Tú estabas presente cuando el abuelo falleció? No, mi hermano. Ok, Mi hermano, él vio la muerte de mi padre. ok. Una vez pasa lo del abuelo y empiezas a decir, bueno, si me voy a morir, ¿para qué hago esto? ¿O para qué hago aquello? Ese pensamiento, ¿a qué situaciones te llevó? Fue muy duro, ¿no? Me llenó de inseguridad. De inseguridad porque cuando uno está bien con su familia, uno tiene una proyección. Yo tuve una proyección negativa, que era de inseguridad. Mi madre vio morir a su padre también, ¿sí? Porque fue en la época de la violencia. Ok, Entonces murió el abuelo por esa vaina de godos rojos, ok, ¿sí? Que no era justo. sí, Cuando no pasó mucho tiempo, vino la muerte de mi padre. ok. Entonces mi mamá quedó en un limbo donde ya no sabía de dónde era. No sabía dónde estar parada, la verdad. Eh, Tanto mi abuelo como mi padre eran personas muy jóvenes, pero a la mujer la llenaban de hijos. Nosotros fuimos 6 hermanos. Ujú. ¿Sí? Y ella se llenó de tanta inseguridad que la irradió a sus hijos. Esa inseguridad nos hizo mucho daño a todos durante gran parte de la vida. Ahora voy a hacer un paréntesis. Yo vi a mi mamá vestir de negro muchos años y yo era ya creciendo y yo decía, ¿será que mi mamá nunca se va a quitar ese vestido negro? ¿Sí? Por lo del luto, que es el Sí, símbolo de esa sí, época de sí. que Y falleció ese periodo. fueron muchos años donde mi mamá le guardaba ese luto y ese vestido a toda hora con pintas negras. Entonces, y yo le decía, mamá, ¿por qué no cambia de color? ¿Por qué no mira a otro lado, cierto? Por fortuna, eh, hubo un momento en que viajamos a Cali y, y ya la vi distinta. Ya empezaron los grupos, ya sí, los grupos y las iglesias Que le ayudaron mucho a ella. cristianas. Pero voy a retornar, papito, a dónde te llevó a ti esa sensación de inseguridad. ¿A dónde crees que te llevó esa sensación de inseguridad? ¿Qué experiencias tuviste? Yo sé que por ahí estuviste hasta en minas de Sí, Esmeralda. sí, claro. No, hijo, era tanta la inseguridad que uno no sabía para dónde iba, Ujú, no entendía el camino. Levantarse o no levantarse era lo mismo, era una vida inestable, ujú. era inestable, entonces no entendíamos nada. Creo que eso nos perjudicó bastante. Pero, ¿qué experiencia puntual tú dices? Esta inseguridad me llevó a vivir esto. No, hijo, pero es que la falta de confianza nada más, Ujú, eso es suficiente. ok. La falta de confianza en uno. O sea, eso ya por defecto te expone. Sí, sí, claro, claro. Yo soy muy feliz cuando los veo a ustedes, que son personas liberadas, son personas sueltas, donde ven el mundo de todas las opciones posibles. Pero yo no lo veía así.
Okay. Entonces esa es la parte dura, que era una sensación de inseguridad y todo lo que hiciera bueno o malo era mucho. Okay. No había un camino, no había un camino, no había una orientación, no había una palabra que lo hiciera uno sonreír. Entonces entiende que mi niñez fue muy marcada. Okay. Igualmente la de mis hermanos, Ujú. ¿sí? Fue muy marcada por esa inseguridad y yo actualmente, yo a ellos los quiero mucho, a mis hermanos, y, y yo quiero impregnarles esa energía que ellos no tuvieron de niños. Y yo cuando los llamo, los quiero abrazar, quiero hablar duro, quiero brincar, mostrar esa fuerza que no hubo de niños. ¿Sí? Okay. ¿En qué momento empiezas a enlazar lo espiritual y la vida del ser para empezar a salir de esa situación? ¿Cuál es el llamado? Esa fue una gran herramienta. Fue una gran herramienta porque yo entendía que algo estaba mal. Ujú. Entendía que algo estaba mal y que había que cambiar. Yo siempre miré a mi alrededor a todas las personas y yo miraba los defectos de los demás y me miraba a mí mismo a ver si yo tenía el mismo defecto. Tan es así que me puse a investigar que cómo somos las personas de mi región, Okay. cómo somos los de mi región, y lo primero que concluí es que todos somos narizones. Sí. Afortunados. Sí, bueno, después me puse a mirar en el trato con las personas como éramos. Y vi de que las personas de mi región se sentían muy conocedores del tema que tocaran. Y a mí me molestaba eso, porque eran sabiondos de todo, Ujú. con el que hablara. ¿Ves? Yo quería investigar y entender cómo éramos las personas, hasta el punto que llegué a la conclusión de que las personas por regiones nacen con ciertos hábitos y costumbres. Okay. ¿Sí? Entonces, como que todos los que nacen en determinada región tienen un común denominador en algo. Okay. En algo. Empecé a mirar porque yo quería cambiar mi vida. Yo quería ser distinto. Yo quería sonreír. Tú sabes que yo tuve muchos grupos musicales Ujú. y siempre busqué uno de los músicos que fuera tomapelos, bastante que me hiciera reír, porque a mí me marcaba una seriedad. Okay. ¿Sí? Al marcarme esa seriedad, yo no quería, yo no aceptaba eso. No puede ser así, yo tengo que cambiar, tengo que dejar todos estos hábitos, todas estas cosas negativas. Entonces la parte espiritual para mí empezó a llenarme, cuando yo empezaba a entender. Lo primero es que conocí a un medium muy joven que trabajaba en la flota mercante, ¿sí? Y con tu mamá íbamos a los centros de oración porque sus palabras eran muy sabias, porque decía cosas importantes, porque yo sentía que mi vida debía cambiar. Y tu mamá no tenía nada de lo que yo tenía, entonces me daba pena con ella, me daba pena, ¿sí? Entonces yo buscaba aprender mucho porque tu mamá siempre tuvo mucha sabiduría y fue muy alegre, muy abierta, me despierta y siempre miraba con mucho optimismo. Y a mí me daba pena, porque yo era lo contrario, pero yo lo reconocía mis defectos, mis errores. Entonces, la parte espiritual, yo buscaba por todos lados quién me pudiera enseñar algo, donde yo pudiera encontrar una palabra de aliento, donde yo pudiera encontrar algo que me diera confianza, que me llenara de entusiasmo, que me diera alegría, que me hiciera reír sin ser egoísta, sin la hipocresía, sin esas cosas negativas. Entonces siempre busqué todo, o sea, mi vida se ha basado en esa búsqueda, en esa
búsqueda de la transformación. Ok. Espero no ser un transformer actualmente, pero Los primeros libros de metafísica que leí fueron por tu mano y yo tenía 5 años. claro, claro. El Kybalión, Con el 4 en 1. Sí, claro. En la alquimia se utiliza una idea que a mí me encanta y es el convertir el plomo en oro, ¿no? Ah, sí, Sí, o sea, claro. necesitas transformar Alquimia. algo burdo Alquimia. en algo sublime. Sí, Toda la vida es un proceso alquímico, ¿no? Donde nos vamos transformando. pero quiero aclarar algo. Sí, por supuesto. ¿Sí? Es muy equivocado Dime. pensar de que yo transformo las cosas en oro. Eso no es más que un simbolismo. No, sí, obvio. Sí, sí. Y a eso iba. Si tú miras tu historia, lo que eras antes a lo que eres hoy, desde esa mirada amorosa, compasiva, ¿puedes sentir que eres oro o aún falta para ser el oro y decir suelto este mundo? No, yo falta mucho. Y es que el aprendizaje nunca se detiene. Y yo pude haber, una cosa es leer muchos libros, hacer una meditación, hacer una relajación, pero nunca se llega al punto de luz realmente. Es un afán, es un gran deseo de sentir esa transformación. Entonces eso nunca se detiene, la verdad. No, yo te admiro mucho a ti, sé que tienes mucho conocimiento, tienes muchas capacidades y yo me quito el sombrero ante ti, ¿sí? Pero yo sé que a nosotros nos falta muchas encarnaciones para llegar a ese punto divino. Lo que pasa es que es muy agradable estar en ese camino. Bien, me encanta. Me encanta porque esa es la muestra de la humildad de cuando se ha vivido. Y se requiere mucha experiencia para llegar a ese punto de, en una mirada compasiva, llegar a la humildad. Y lo digo porque el sentir que tenemos poder, conocimiento o ciertos dones, a veces puede llegar a velar esa humildad por orgullo. Claro, aparecer la arrogancia, la altivez, porque creyendo de que yo tengo manos sanadoras, entonces curo a una persona, a un niño, entonces voy a sacar pecho. Sí, eso es malo realmente y lógico que tiene razón. Si estoy sacando las perlas que tú me has compartido. Porque es que algo que yo he notado hay muchos tipos de maestros, de muchos guías, Sí. muchas maestrías en la forma de expresar y de compartir. Pero hay una maestría que tiene una particularidad y es la que se da sin saber que hay maestría en ello. ¿Sí me hago entender? Sí. Se entregó como quien entrega un vaso de agua, se brinda, pero no se dio cuenta que lo que estaba brindando realmente salva la vida. Y tú me decías, siendo joven, y de hecho todavía me lo repites, nunca se es demasiado sabio y siempre la prudencia por delante. Sí, claro. Sí. Siempre... No, yo tomé enseñanzas para mí, para mi diario vivir. Repito, tu mamá no tenía mis defectos. Entonces, como a mí me daba pena, yo quería beberme todos los libros. Yo quería leer todo lo que me enseñara. Todo. La Biblia ya la leí en su totalidad. No me canso de leer muchos libros, pero siento que no he hecho nada.
¿sí? Solo estoy ahí y más bien he optado por ser más silencioso. Más silencioso. Ok. Aquí voy a decir algo para ti, pero les va a servir. En diferentes videos les he contado que la energía masculina irradia y la femenina recibe. ¿Sí? Cuando hemos emanado mucho, y tú como artista emanabas toda esa energía, hay un momento que naturalmente vas a entrar en un estado de recibir y contemplar, porque ahora la energía que se irradia es la que llega desde lo más alto, desde lo más profundo y se empieza a conectar dentro de ti para con una mirada mucho más amorosa, mucho más compasiva, observar toda la existencia y darte cuenta que el solo hecho de que tú estés presente ya está nutriendo la vida. El solo hecho de que tú estés aquí ya estás alimentando el amor y la existencia. ¿Si has escuchado el dicho de perro viejo ladra echado? Sí. Tú no estás viejo, pero tienes la sabiduría para poder ladrar sin esfuerzo, para hacerlo concreto, con la mirada y con la palabra. Y a veces, que ese es un proceso que nos tardamos en comprender, a veces la mejor forma de hacer es no hacer. Por eso cuando se llega a cierta edad, se camina lento, ya se perdió el afán. Ya se sabe que se va a llegar a donde se va a llegar. Ya se sabe que se vive lo que se corresponde. Has hecho mucho. Y ese es el punto. Que tú en esa mirada compasiva puedas reconocer, porque todo lo que nosotros vamos sembrando se empieza a expresar, se empieza a manifestar, se empieza a reconocer. Cierra los ojos por un instante. Y en ese momento hay personas de México, de Argentina, de Estados Unidos, de diferentes partes de Colombia, de diferentes partes del mundo, sintiéndote. Y en lo que tú has dicho, en lo que tú has transmitido, quizás en 2, 3 palabras, quizás en una, has impregnado con amor muchas otras historias. No se requiere sanar a miles, cuando en uno solo una palabra le ayuda a sanar su propia historia. Cuando tú te das cuenta de eso, tú mismo sanas tu historia, porque entregas desde el corazón una canción. Y con esto que estás sintiendo, te agradecería si cantas un poquito del volar, del canca, como te salga. Dale. Y dejas en ese canto soltar el pasado y la historia de todo lo que ya fue. Y naces a una nueva realidad, cantando con el alma y haciendo lo que más amas. Dale. Volar, lo que se dice volar, volar, no puedo. ¿Te acuerdas del resto? No. Bueno. La de Mercedes Sosa, Gracias a la vida. Gracias a la vida Desde lo más profundo, no importa que tú me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro, perfecto distingo el negro del blanco y en el ancho cielo su fondo estrellado. Gracias. ¿Cuál de las 2 canciones te gustó más? Gracias a la vida. Pero volar también tiene su mensaje. Sí, es poquito lo que hice, volar. No puedo, pero también tiene su mensaje. Porque sí me muevo. Sí. Pero aquí
la compasión y humildad emanan de tu ser y gratitud. ¿Ves, papito? Todo lo que se hace desde el corazón, ciertamente es de nosotros sanando y sanándonos en nosotros. ¿Cómo te has sentido? Bien, hijo, muy bien. ¿Te gusta el Sí, ejercicio? sí, está bien y de todas maneras, sí, allá ven los amigos que disculpen todo, todos los errores, todas las cosas bobas que uno dice. Bien. ¿Qué fue la cosa más particular o rara con la que yo haya salido que tú te acuerdes? No, tú desde muy joven empezaste a escribir a la muerte y pues tú sabías que yo era compositor y tenía canciones. Cuando me dices, papi, mire lo que acabo de escribir y veo eso, pues me impactó mucho, ¿sí? Porque noté que ese primer mensaje que escribiste era como un reproche. Okay. Noté que era como un reproche que estaba en la vida, pero como que no se sentía a gusto y que no era lo que se quería, entonces que, que por eso la muerte me espera sonriendo. Ese tipo de cosas a mí me impactó mucho, pero tú desde niño siempre decías, tengo un amigo invisible. Y después empecé a decir, papá, tengo 2 amigos invisibles. Y tú te metías en los rincones y jugabas y te reías. Y yo entendía eso. Yo entendía que tus amigos invisibles tú sí los veías. Entonces, eso me fue creando una idea de ti. El hecho de hablar de la muerte, pues se sabe que llega, pero es en lo que menos pienso. Si me cogió y me sorprendió, pues bueno, chao y listo. Pero es en lo que menos pienso. Yo no pienso en ese momento. Pienso cómo aprovechar cada momento de la vida. Me impactó grandemente tu libro. Tu libro. Vuelvo y me quito el sombrero. Porque escribiste sobre la muerte y te identificas de tal forma y tan claro y el mensaje va tan dirigido que hijo, mis respetos, ¿sí? Mi respeto hasta tú dices, yo soy el ángel de la muerte. Entonces, eso es muy importante. Leí parte de tu libro, lo he analizado y es muy profundo. Pero entonces ya me enseñaste a través del libro para entender que la muerte no es más que una palabra y que las cosas siguen. Pero se habla de la muerte buscando también mejorar el presente en las personas. Es lo que yo entiendo. Se habla de que, bueno, viene la muerte, pero antes de llegar a la muerte, ¿por qué no mejoramos? ¿Por qué no actuamos mejor? ¿Por qué no tenemos una mejor actitud frente a las circunstancias? Entonces, Un poquito quitar la poesía de lo que está al otro lado y hacerlo práctico en esto. sí, así es como yo lo entiendo. Así es como yo lo entiendo. Mientras llega la muerte, mejoren, no pierdan tiempo bobeando. Divino. ¿Sabes que te amo? Yo también te quiero mucho. Papito, vamos a hacer un ejercicio que está justamente en el libro. Vamos a imaginarnos así. Si te mueres hoy, en este instante, ¿qué aprendiste de la vida? No tanto lo que haya aprendido. Para mí, yo tomo la vida como una escuela, como un nivel cualquiera
de estudios y que ese nivel ya sea preescolar, escolar, primaria, secundaria, universidad, cualquiera sea el nivel, hay que tratar de hacerlo muy bien porque no se regresa, es mi punto de vista. Hablo a nivel personal. Mi punto de vista es que lo que hagamos no se regresa, siempre se va en superación, se va mejorando. Entonces, cuando uno se va, pasa a otro nivel. Entonces ahí viene la preocupación. ¿Qué tal me porté? ¿Cómo me fue en esa universidad o en esa escuela? Ahí es lo preocupante. Las notas. Claro, las notas y cómo pasé. Si pasé raspando me preocupa. ¿Sí? Me preocupa. Si yo pasé raspando, no era la idea. Y bueno, Sí. entonces vamos aquí. Estás aquí con el ángel de la muerte. Entonces el ángel de la muerte te dice, fresco, no hay notas, suelta las notas, no hay calificaciones. Es para saber qué tanto te disfrutaste de ese proceso de aprendizaje. Y en ese proceso de aprendizaje, saca las notas y qué te queda realmente del aprendizaje. Bueno, primero dices que disfrutar. La verdad, me cuesta disfrutar. Ok. Sí, me cuesta. Yo no hago el mejor esfuerzo, quiero dar lo mejor de mí, pero me exijo más y pienso que no alcancé a llegar, me faltaron los 10 para el peso. Los 10 para el peso. Entonces siento una gran responsabilidad. Ajá. Siento una gran responsabilidad y quiere decir que me preocupo mucho. ¿Sí? Ok. Porque gracias a Dios la vida me ha permitido estar aquí. Mucha agua ha pasado bajo el puente. Muchos se los ha llevado la corriente y han perdido y han fracasado y han pasado miles de cosas. Para mí la vida va normal hasta que un túnel como que lo chupa y lo absorbe. Y cuando uno entra en ese túnel, vienen todas las cosas buenas y malas de la vida. Entonces, si mira para un lado, hay demasiadas cosas negativas y si mira para otro está lo bello, está lo bonito, están las cosas buenas y uno va buscando el camino bueno, pero la izquierda le pega su zancadilla y lo manda para otro lado. Entonces, ¿qué ha pasado conmigo? A mí me ha encantado mirar para el lado positivo, pero las zancadillas no faltan. Entonces, tan tropecé con la piedra y ¡pin! Voy a dar. Cuando miro, digo, estoy acá, yo no venía para acá. Cogí este camino, pero yo no lo quería. Y estoy aquí. Entonces, ahí viene la reflexión. ¿Sí? Yo quería un camino recto. Pero no, resulta de que empecé a tropezarme primero con personas, unas buenas, pero otras muy duras, ¿sí? Y yo tenía que darles la mano a esas personas. Di muchos abrazos y yo sabía que el lugar donde estaba no era adecuado, no era bueno, pero tenía que aceptar y ser consciente. Bueno, no sé por qué, en alguna ocasión le dije a su mamá, siento que la vida, en un recodo de la vida, me pegó un empujón y me sacó del camino. Entonces le dije, perdónenme, pero yo me voy a buscar dónde está ese recodo. Y yo me fui. Ok. Pero si hoy, en este instante, después de hacer toda esa reflexión, tú pusieras en una frase o lo más conciso tu aprendizaje, ¿qué dirías que fue tu aprendizaje en esta vida? Equilibrio. En una sola palabra,
equilibrio. ¿Por qué razón? Porque si uno está equilibrado, no importa el lugar donde se encuentre, ¿sí? Si estoy caminando donde hay demasiadas espinas y no tengo zapatos, pero si estoy equilibrado, me enfrento a eso y salgo de ese pantano. Entonces, para mí, el equilibrio es lo que encierra todo, porque y desde hace mucho tiempo atrás empecé a decir, tengo que estar equilibrado. No importa en el lugar donde me encuentre, no importa quién me rodee, no importa lo que pase. Afronto las consecuencias y sigo para adelante. Mi corazón está dispuesto, pero yo estoy equilibrado, no importa por dónde pase. Quiero decirlo en sentido figurado. Yo necesito llegar a mi casa, pero resulta que para llegar a mi casa tengo que pasar por un prostíbulo. Pues yo paso por el prostíbulo, pasé, no me unté, no viví la experiencia de ese prostíbulo, sino que yo seguí mi ruta. Y eso ha pasado conmigo, hijo. Sí, eso ha pasado. Entonces, para mí, equilibrio le encierra todo, porque el equilibrio es, primero, paz con uno, con su mente, con su conciencia, luego viene su entorno. ¿Sí? Estoy bien con quienes me rodean o con quien estoy actuando mal. Nunca acepté las personas que por lograr algo se paraban encima de la cabeza del otro, el todo era yo pasar. ¿Sí? Y tal vez en cuanto a fortuna y en cosas, hice muy poco porque yo nunca me monté por encima de nadie. Sencillamente seguí mi ruta y dije, bueno, no tengo que dar una curvita aquí, pero mi ruta es esta y me voy de frente y llegaba a mi casa bien, sin importar por dónde pasaba. Me acuerdo un cuento de que le dice el papá al hijo, papá, le tocó valerse de sus amigos para que lo ayuden a salir adelante y poder regresar a la casa con plata. El papá le respondió a ese hijo, si para traer una libra de carne tengo que hacer cosas malas, perdóneme, pero no traigo carne. ¿Sí? Si tengo que hacer algo mal para poder llegar a mi casa y darle comer a mi familia, perdóneme, pero no lo hago. Mi campo artístico me llevó por muchos lugares pesados, donde estaban armas, prostitución, vicio total. Yo lo veía, pero nunca me salía de la ropa. Siempre conservaba mi calma y salía de ese lugar normal. En una ocasión, yo estaba dando clase de guitarras a unas señoras, ¿sí? Y una señora muy emocionada tocando, se le salieron los pechos. Ajá. Y ella no se había dado cuenta. Pues yo seguí mi clase normal. Ella cayó en cuenta, se organizó y siguió, y nadie se dio cuenta de nada, ni se llamó la atención, nada. ¿Sí? Porque siempre hacía lo que era. Okay. Bien. ¿Qué dirías tú para las nuevas generaciones, con base a tu aprendizaje, con base a esos retos? ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones como un legado, algo que sea de ti, que digas, ok, este es mi aprendizaje, se los comparto a ustedes, así, en síntesis? Pues, decisión, indiscutiblemente. Cualquier proyecto, entusiasmo, carácter, firmeza y un buen principio para que salgan adelante
sin llevarse a nadie por delante. O sea, para mí ese punto, lo que yo te decía a ti muchas veces, ponle entusiasmo, que el entusiasmo abre las puertas, ¿sí? Pero sea muy ecuánime en su actitud, que sus pasos sean firmes, ¿sí? Por entusiasmo, actitud, mentalidad positiva y para adelante, ¿sí? Pero con pasos equilibrados, ¿sí? No deje que los pies le bailen para un lado y para otro, porque no lo deja llegar, ¿sí? O se pierde mucho tiempo, digamos, a los que les es permitido, porque no a todos se les permite llegar a una edad madura, a una vejez. Todos los jóvenes debían de pensar que algún día seremos viejos. Entonces, ¿por qué no trabajar mucho en que mañana seremos viejos? ¿Qué hago hoy para que me dé una estabilidad en mi vejez? Pero no cosas que me causen vergüenza. No cosas que yo mire para atrás y diga, no, pues me tocó llevarme a 10 o 12 personas y si no, no me consigo esta plática. ¿Sí? Entonces, para mí, el punto de vista es, si tienes un proyecto, póngale entusiasmo, sea claro en su idea, dibújela tal, y cuando arranque con decisión su proyecto. Pero no envenene el corazón. No envenene el corazón. Que en el camino, cuando tú empiezas a caminar, te vas a encontrar con gente de todas formas, de toda clase, y te vas a empezar a llenar de un veneno y de una rabia, ¿sí? Las fiestas es muy agradable, vivir la vida nocturna es muy agradable. Yo viví la vida nocturna, pero nunca caí en ella. O sea, hacia atrás yo no tengo vergüenza, no tengo nada que me avergüence, porque sencillamente enfrenté y pasé por ese prostíbulo para llegar a mi casa, pero no me unté. Algo que es muy común en mí decir, el madrazo existe, ¿para qué tengo que decirlo? ¿Sí? Tú ves que a mí no me sale el madrazo. ¿Pero por qué? Porque ni siquiera con rabia. Eso existe, la vulgaridad existe. ¿Pero para qué la digo? Si eso no me hace quedar bien, no me va a hacer más valiente, no me va a hacer más fuerte o más varonil, ¿no? Es dar lo que es uno y como es, pero siempre decisión, carácter y pasos moderados. Perfecto. Gracias por eso que acabas de compartir, padre. Eso queda aquí así. A quienes se conectaron, hola, a quienes se conectaron, les presento a mi padre. Ya estamos a unos minutitos de terminar este live, que ha sido precisamente este acto de psicomagia para sanar la historia, para ver a mi padre diferente, conocer el origen de muchas cosas y permitirme tener un transitar diferente. Se dice que la sabiduría está en aprender a mirar con ojos diferentes el mismo paisaje varias veces. A veces nos acostumbramos a ver de una forma a los que tenemos cerca y no nos permitimos verlos más allá de lo que creemos que son. Y nosotros somos los primeros que encasillamos en juicios y para comprender el por qué una persona es lo que es, en la suma de sus experiencias, hay algo que lo lleva a ser lo que es. Que para estar hoy, pues primero se fue niño, y ese niño tiene una historia, y sus padres tienen una historia, que también fueron niños. Y es empezar a sacarles esas responsabilidades y tomar todo lo bueno de lo que transmiten. Yo lo reconozco, hay parte de tus pensamientos, de
que yo no las comparto, hay parte de ellas, Claro. pero hay otras que las siento tan propias que digo, espero que con esto que yo estoy diciendo, esté haciendo y esté caminando, esté honrando a mi Padre. Porque en esa mirada de lo que yo soy como hijo, de una u otra forma, honra a padre y madre, sin decir quiénes son ellos. Y a eso voy. Ese es un acto de honrarte y agradecerte hoy en tu cumpleaños todo lo que has hecho para ayudarme a Gracias, estar hijo. aquí. Gracias. Te amo. Yo también, hijo. Yo te quiero mucho. Y voy a hacer, aquí escribieron un ejemplo, una bendición. Para cerrar este live, ¿cómo describirías tú a este ser que está aquí? Primero estoy separando a mi hijo, Sí. ¿sí? Eres un personaje como cuando yo te veo en tus actuaciones, en tus comentarios, en tus conversaciones, te admiro mucho, ¿sí? Y ahí lo digo vulgarmente, siento muchas cosas envidia de ti, ¿sí? Porque tienes un gran dominio en la conversación. Tienes mucho dominio en eso, mucha fluidez. ¿Sí? Y yo he notado de que yo no tengo esa fluidez. Entonces, es lo primero que yo admiro eso. Ahora, la preparación que tú tienes, eso ya es muy especial, porque cuando estabas jovencitos, ustedes están jovencitos, yo hice una oración y yo decía, Diosito, tal vez yo no sé levantar a mis hijos, tal vez no tengo ni las palabras ni la forma adecuada. Entonces yo decía, Dios mío, acéptalos, recíbelos, enséñalos y prepáralos para su servicio. Y hoy me sorprendo, porque bueno, yo hice ese pequeño momento con mucha emoción, pero no sabía que Dios era tan efectivo realmente. eh, yo no pensaba que tú irías a dar ese cambio tan positivo, que, que ya lo único que yo puedo hacer es admirarte y mirar de lejos todo lo que tú eres. Y sé que el patrón te lleva de la mano. El patrón para el que tú trabajas, para el que tú haces tus cosas, él te lleva por el sendero que es. Entonces, no puedo más que dar gracias a Dios, a la vida, y mirarte, porque yo sé que tú vas muy lejos, hasta con tu pensamiento. Entonces, eso es muy grande. Por eso yo lo he dicho ahora, te admiro y me inclino ante una persona que se ha preparado para servir y ha adquirido conocimiento y ese conocimiento lo está utilizando bien. Entonces eso es muy grandioso para mí y que muchas personas disfruten de lo que tú haces y lo que tú eres en el nombre de Dios. Amén. ¿Te cuento algo? Claro que sí. Te llevo en el corazón. Y cuando comparto con las personas lo que soy, lo que está en el corazón, de una u otra forma también
te compartes tú. ¿Quién es el loco que le pasa el 4, el 1 a un niño de 5 años y se lo lee? Sí, La sí. chama Violeta, Sí. el Kibalión. Sí, ¿no? La formación no es de gratis. No, y a ti te consta de que ese libro durante muchos años estuvo debajo de mi brazo, donde iba. Si yo emprendía un viaje, donde iba, era con ese libro, practicando todas las enseñanzas. Y a ti te tocó el efecto del fumador pasivo. ¿Sí? A ti te tocó eso. ¿Sí? Que eran... yo leía y volvía y leía y repasaba y volvía y miraba todo eso y tú al lado mío. Entonces, hijo, digo, quizá yo he hecho muy poquito, pero tú sí has hecho cosas grandes, muy grandes, y te bendigo por eso. Acepta la bendición. Te amo, Padre. Bueno, hijo. Despídete con una canción. No sé si puedes darnos el gusto de la masa. El gozo fuera la masa, así cantera. Una cancioncita así por ese estilo. No, la otra. ¿Cuál? Pero desde el corazón. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Chao, chao. Te amo. Gracias a todos quienes vieron esto. Ahí les recomiendo mi papito. Yo les voy a dejar la descripción donde pueden ubicarlo en Instagram. Y ay, qué lindo. Los amo. Ahora aquí. Qué hermosura de papá, qué bellas palabras. Mira todas las cosas buenas que has hecho. Mi corazón hermoso. Y gracias por este instante. Feliz noche.